Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. ¿Cuál será nuestra actividad? Cada semana tenemos más plantas. El área matemática. ¿Qué aprenderás? A explicar cómo aumenta la cantidad de plantas y estimar las plantas que tendrán de acuerdo al patrón constante. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Representaré diferentes situaciones con tapitas u otro material concreto, además de gráficos o esquemas. Utilizaré diferentes estrategias de cálculo y explicaré cómo se relacionan entre sí. Explicaré las relaciones entre los procedimientos y los resultados obtenidos en los diferentes cálculos. Vamos a empezar. Santosa y Alejandro no tienen una huerta o un jardín donde sembrar y cuidar plantas, pero investigaron sobre diversas formas de cultivar plantas en espacios pequeños y emprendieron un proyecto que les ha permitido aprender a medir y estimar la cantidad de tierra que necesitarán para sus plantas. Así, han aprendido algunas estrategias de cálculo con la multiplicación de números. Reto número 1. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? A Santosa y Alejandro les encantó su proyecto y por ello semana tras semana aumentaron las cantidades de plantas que sembraron. Veamos, tenemos la primera semana. ¿Cuántas plantas hay? Muy bien, 4 plantas. ¿Qué pasó con la segunda semana? La segunda semana tenemos 4 plantas más 4 plantas, que da un total de 8 plantas. Ahora observemos la tercera semana. La tercera semana tenemos las 8 plantas más 4 plantas que ha aumentado. ¿Cuántas plantas tenemos la tercera semana? Muy bien, tenemos 12 plantas. Entonces podemos decir que cada semana aumenta 4 plantas. Al pasar las semanas, ¿qué pasó con la cantidad de plantas? Muy bien, ha aumentado la cantidad de plantas. Observa la cantidad de plantas de la primera semana. ¿Lo estás observando? Muy bien. ¿En cuánto aumentó esa cantidad en la segunda semana? Bien, aumentaron 4 plantas. Ahora son 8 plantas. Quiere decir que 4 más 4 me da un total de 8 plantas. Observa la cantidad de plantas que había en la segunda semana. ¿Lo estamos viendo? ¿En cuánto aumentó esa cantidad en la tercera semana? Claro, teníamos 8 plantas en la segunda semana. Aumentaron otra vez 4, ahora tenemos 12 plantas. Quiere decir que 8 más 4 es igual a 12. ¿Y en cuánto aumentó esa cantidad en la tercera semana? Claro, aumentó 4 plantas. ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas semana a semana? Podríamos hacerlo utilizando el gráfico que utilizó Santosa y Alejandro. Estamos observando que la primera semana tenían 4 plantas. Para la segunda semana aumentó 4 plantas más. Quiere decir que tenían 8 plantas. Y en la tercera semana aumentó 4 plantas más y ya tuvieron 12 plantas. Entonces, podemos decir que el aumento de las plantas se produjo de 4 en 4. Ahora vamos a representar. Vas a utilizar tus tapitas para representar las cantidades. Veamos la primera semana. Utilizo mis tapitas, 4. La segunda semana, 8. Y la tercera semana, 12 tapitas. Completa los datos en el siguiente gráfico para explicar el aumento. Sabemos que la primera semana había 4 plantas. Aumentaron 4, quiere decir que 4 más 4 nos dan 8 plantas.
Ahora, la segunda semana tenemos 8 plantas, aumentaron 4. 8 más 4 nos dan 12 plantas. La semana 3 tenemos 12 plantas. Para la semana 4 aumentaron 4 plantas más. Quiere decir que tenemos 16 plantas. Ahora, para la semana 5, ¿cuánto tenemos que aumentar? Muy bien, más 4. Quiere decir que en la semana 5 vamos a tener 20 plantas. De acuerdo a lo observado, si sigue aumentando de esa manera la cantidad de plantas, ¿cuántas plantas tendrán en la semana 6? ¿Cómo obtuviste la respuesta? Estamos viendo que cada semana va aumentando de 4 en 4. Quiere decir que si la semana 5 tenemos 20 plantas, la semana 6 también vamos a aumentar 4 plantas. ¿Cuántas plantas tendremos? 24 plantas. ¿Cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos siguiendo el patrón constante, que es más 4. ¿Cómo explicaría la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? Estamos observando que cada semana va aumentando de 4 en 4. Quiere decir que estamos siguiendo un patrón, en este caso más 4. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? Según lo que estamos observando, la cantidad de plantas que aumentará es de 4 en 4 cada semana. ¿Cuántas plantas tendrán en la semana 10? Veamos, nuestro patrón es más 4. Quiere decir que para la semana 7 voy a aumentar 4 plantas. Ahora, yo tenía en la semana 6 24 más 4, en la semana 7 me va a dar 28 plantas. Sigo aumentando 4 plantas más en la semana 8. Quiere decir que en la semana 7 tenía 28 plantas. Más 4 me da un total de 32 plantas. Sigo aumentando en la semana 9 más 4 plantas. 32 más 4 es igual a 36 plantas. Y en la semana 10 aumento también 4 plantas. Si tenía 36 plantas más 4 plantas me da un total de 40. Quiere decir que para la semana 10 voy a tener 40 plantas. Veamos en este gráfico. Sabemos que cada semana va aumentando 4 plantas. En la semana 6 tenemos 24 plantas. Aumento 4 y me va a dar 28, porque 24 más 4 es igual a 28. Ahora ya tengo 28 plantas en la semana 7. Más 4 voy a tener 32 plantas. En la semana 8 tengo 32 plantas. ¿Por qué? Porque estoy aumentando 4 plantas cada semana. Sigo, voy aumentando más 4 para la semana 9. ¿Cuántas plantas voy a tener? 36 plantas. Y para la semana 10 aumento 4 plantas, que quiere decir que voy a tener un total de 40 plantas. Ahí. ¿De qué manera puedes calcular la respuesta? Si estamos observando el gráfico, nosotros estamos siguiendo un patrón. Más 4, más 4, más 4, que va aumentando cada semana. Entonces, ¿de qué manera puedes calcular la respuesta? Puedes calcular la respuesta siguiendo ese patrón. Si Santosa y Alejandro plantaran diferentes cantidades cada semana, ¿podrías saber cuántas plantas sembrarán en algunas semanas más? ¿Por qué? No, ¿verdad? Porque no habría un patrón constante. Si estamos observando, cada semana ellos plantan 4 más 4 más 4 y ya saben que en la semana 10 también van a sembrar más 4. Pero si en ese caso tuvieran diferentes cantidades, no sabrían ellos cuántas plantas sembrarían en algunas semanas más. Elabora una propuesta para determinar cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas. Puedes incluir gráficos o esquemas y operaciones como estás observando. Al concluir, explícale a un familiar, a tu profesora o a tu profesor qué procedimientos empleaste y qué resultados obtuviste.
Ahora responde, ¿cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Muy bien, en 10 semanas han sembrado 40 plantas. Al igual que Santosa y Alejandro, es momento de que elabores un listado de materiales y la cantidad de maceteros, tierra, semillas que necesitarás, así como también estimes el espacio que ocuparán en tu casa. Seguimos aprendiendo. Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. Vamos a desarrollar el cuaderno de trabajo Matemática 3, página 21 y 22, y el cuaderno de trabajo Matemática 4, página 19 y 20. Muy bien, hemos terminado la actividad y te felicito, lo lograste. Espero que te haya divertido en la clase. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen los videos y no te pierdas ningún estreno. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor.